Gracias por acompañarnos, muy buenos días y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Se abre el consultorio de Telemedellín y la Secretaría de Salud. Líneas telefónicas disponibles, redes sociales y también el correo electrónico para esta mañana del martes 11 de noviembre. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias y ojalá también todos nuestros televidentes hoy se encuentren muy bien. Dos avisitos pequeñitos antes de comenzar, Te voy a ayudar con eso. Recordemos que mañana es miércoles, que el horario va a las 3 de la tarde y que esta semana tenemos también un horario especial el próximo jueves. No va a ser el programa a las 11 como habitualmente lo es, sino a las 3 de la tarde, porque en la mañana se va a transmitir la Jornada de la Vida, que es en conmemoración a los 101 días sin homicidios en la ciudad de Medellín. Esa jornada del jueves 13 será especial para Telemedellín. Empezaremos transmisiones sobre las 9:30 de la mañana y emitiremos de manera especial, digamos que trastocando un poquito la programación habitual hasta las 7:25 cuando comienza la emisión de noticias de la noche. Tendremos nuestro programa, tendremos otros programas, el nuestro irá, decía la doctora Fanny Isabel, a las 3 de la tarde en directo para que ustedes participen y por supuesto nosotros desde la Ciudad Saludable que estamos construyendo juntos nos sumamos a esa celebración por la vida. Completamos 101 días sin homicidios. Ese día hay muchas actividades, hay activaciones, movilizaciones, hay una siembra de 100 árboles en el Cerro Notibara. Incluso los invitamos para que nos acompañen. Estará el alcalde Aníbal Gaviria, los vicealcaldes, secretarios de despacho y todos los detalles. Si no nos puede acompañar allá en el sitio de la siembra, y haremos siembras en las 16 comunas y los 5 corregimientos, todos los detalles en la transmisión especial de Telemedellín. Nos encontramos en este martes para tocar un tema de esos que digo yo, rico para la tertulia, rico para la conversación, la interrupción voluntaria del embarazo. No deja de tener la discusión. Son muchas las polémicas que se desataron cuando esta propuesta se estaba trabajando por allá en 2004, 2005, 2006, pero, y en esto tenemos que ser claros, el tema del aborto está legalizado en Colombia desde 2006 por una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C355, 10 de mayo de 2006. Ojo, pero solo en 3 circunstancias, 3 situaciones muy específicas, muy claras, que tienen contextos muy definidos. Es el tema de hoy y cómo hacer que ese ejercicio, que realmente eso sea un derecho para las mujeres colombianas. Sí, señor, definitivamente es un derecho que va íntimamente ligado al derecho a la vida, al derecho a la salud, a la integridad, a la autodeterminación de las mujeres. Los 3 casos en los que se aprueba que se pueda realizar la interrupción del embarazo son, vamos a decirlos de una vez, cuando corre peligro la vida de la madre, de la mujer por el embarazo, cuando el bebé, el feto que está en su vientre no es un feto viable, y cuando este embarazo es producto del incesto, de violaciones, de acceso carnal violento. Entonces es muy claro y es muy importante que todas las mujeres conozcan muy bien esta información, que cada vez sean más conscientes que esto hace parte de su derecho a la salud, porque desafortunadamente muchas mujeres que se ven en estas situaciones acuden a abortos ilegales, clandestinos, donde corren mucho peligro su vida. En ese contexto, en ese que les acaba de explicar la doctora Fanny Isabel, en esos 3 elementos que están despenalizados en Colombia, si se insiste con la penalización o si no se cumple la sentencia de la Corte Constitucional y la legislación que ampara el aborto para estos 3 casos, estamos atentando contra la salud pública, pero no solo es un tema de salud pública, claro, al negar esa posibilidad estamos enviando a estos abortos clandestinos, mal practicados, absolutamente riesgosos y por ende, por el tema de infertilidad, incluso por muerte, estamos atentando contra la salud pública, pero este asunto va más allá, es una vulneración de los derechos humanos, puede considerarse una injusticia social, una limitación de la plena ciudadanía para las mujeres y, ¿por qué no?, violencia y discriminación para las mujeres, sí, si no se cumple. Efectivamente, esas mujeres que acuden a abortos inseguros,
ponen en riesgo su vida de una forma importante. Las hemorragias, la sepsis, que son las infecciones graves, la pérdida incluso de sus órganos como el útero, las trompas y los ovarios, en casos de estas complicaciones tan severas que acabo de mencionar, son consecuencia de realizarse en sitios que no son higiénicos, que no cumplen con toda la normatividad y por personal que no es idóneo. Entonces esta ley definitivamente está protegiendo a aquellas mujeres que no desean que su embarazo transcurra porque están en estas tres condiciones muy claras que la ley lo menciona, y así podemos proteger y pueden ser escuchadas las mujeres sin que en las instituciones de salud se presente ninguna barrera. Patricia Martínez es abogada, ella es la coordinadora de atención psicojurídica de Serfami, y ella en esta introducción nos va a contar una breve explicación de qué es la interrupción voluntaria del embarazo, cuándo se puede acudir a ella, por qué es un derecho y, reitero, en qué caso se puede dar, en qué caso se puede presentar en este ambiente jurídico. Vean esta nota. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Los más humanos de los derechos son los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, entonces, las mujeres tenemos como un derecho humano el derecho a interrumpir voluntaria y legalmente el embarazo. Cuando de seguir con el embarazo, la vida o la salud de la mujer corre peligro o tiene también involucrada su salud mental. El segundo caso es cuando el feto viene con una malformación que hace que la vida de ese feto por fuera del útero no sea posible. Y el tercer caso es el caso donde la mujer ha sido víctima o de violación o de abuso sexual o de una inseminación no consentida o el subproducto de un incesto, ese embarazo. En este caso entonces se da el caso de las menores de 14 años, porque se entiende que una menor de 14 años que está en embarazo siempre fue abusada. En esos casos entonces la mujer, y solamente la mujer, tiene derecho a decidir qué pasa con ese embarazo, si ese embarazo llega a término o no llega a término, porque es la mujer la que puede decidir su vida, su derecho a tener o no tener un hijo. Respetar los derechos de las mujeres, decirles sí a la vida, sí a la salud, sí a la autonomía, es lo que defiende esta ley que les vamos a explicar el día de hoy. Importantísimo que ustedes participen, que están las líneas abiertas, 441-2100 para quienes viven acá en Medellín, en el Valle de Aburrá, y también si hay alguien que quiera opinar sobre el tema o hacer alguna consulta y no está en Medellín, completamente gratuita, la línea 018.000 4140-99. Es un derecho y conocer, saber sobre este tema. Muchas veces en las instituciones de salud no se da toda la información, no se da completa, no se sabe cuáles son las rutas y las vías para llegar a hacer cumplir este derecho. Aquí lo vamos a saber, afortunadamente tenemos varios especialistas en el tema que nos van a ayudar a resolver todas estas dudas. Si quieren participar en redes sociales, en Twitter @saludmedellín y en Facebook también los pueden buscar como Salud Medellín, y está nuestro correo electrónico medellínsaludable@telemedellín.tv. 3 daticos que nos sirven de contexto internacional para este tema. 1. América Latina, 17% de las muertes maternas son producto de abortos inseguros. 2. El 20% se presenta en adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad, con unas consecuencias terribles en muerte y también, les decía hace un ratico, en infertilidad y otras consecuencias sobre la salud y la vida. Y un tercer dato muy simbólico, muy importante de la Organización Mundial de la Salud, donde en los países en los que las mujeres tienen la oportunidad de acceder a servicios seguros, la probabilidad de muerte mediante una interrupción voluntaria del embarazo es tan solo de un caso por cada 100.000. Esa es una estadística que tiene que ser un referente internacional, porque en juego está la salud y la vida de las mujeres. ¿Listos a participar?, decía la doctora.
expertos, unos invitados muy buenos para esta jornada. Esta es una tribuna abierta para que ustedes participen con toda la tranquilidad, para que con toda confianza planteen sus inquietudes, que hoy van a recibir respuestas oportunas, serias y profesionales. 441-2100. Vamos a saludar, doctora Fanny Isabel. Empecemos. Es que por aquí están ya Natalia Álvarez. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, y la doctora Dorian Juliet Gómez. Dorian, bienvenida. Se las voy a presentar bien. Aquí está a mi lado Natalia Álvarez, ella es la coordinadora de la línea 123 Mujer, de esa línea, uno de los componentes de la línea única de emergencia y seguridad de Medellín, el Valle de Aburrá, y ella nos va a contar para este tema y en este contexto por qué la línea, para qué sirve la línea y qué orientación se puede obtener desde ahí. La doctora Dorian Juliet Gómez, una verdadera experta en estos temas, una de las más conocedoras, es consultora y asesora en salud sexual y reproductiva de Profamilia. Doctora Gómez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Natalia, ¿qué más? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Me parece que nunca sobra, doctora Gómez, en un programa como estos, y aunque la doctora lo dijo y Patricia también, la abogada, lo explicó, recordarles e insistir muchas veces cuáles son los 3 casos, los específicos, en qué contextos se desarrollan esos 3 casos. Bueno, sí, es muy importante recordarle a la gente que en Colombia el aborto entonces está permitido y eso quiere decir que no es un delito. En estos 3 casos, el primero es el relativo a peligro para la vida o la salud de la mujer, que es muy importante entender cuando hablamos de esa dimensión de la salud, que no solamente estamos hablando de afectaciones a la salud física, sino que se ha acogido, la Corte Constitucional acogió la definición de la salud que trajo la Organización Mundial de la Salud, en el entendido de que estamos hablando de afectaciones que estén relacionadas con la salud física, la salud mental y las condiciones también asociadas con la salud en lo social, es decir, condiciones biopsicosociales. Entonces, perfectamente en Colombia una mujer puede solicitar una interrupción voluntaria del embarazo porque su condición socioeconómica, por ejemplo, le esté afectando severamente su salud mental, y el único requisito para esta causal es la certificación de un médico, que no tiene que ser pues un especialista. La segunda causal es la de malformaciones para el feto, que exige que sean unas malformaciones incompatibles con la vida de manera extrauterina. También el único requisito es obviamente la voluntad de la mujer y la certificación de un médico, que tampoco se requiere que sea un especialista. Y la tercera es la asociada a las violencias sexuales, como bien se enunció, pues acceso carnal, inseminación no consentida o incesto, y el único requisito es la copia de la denuncia y la autorización de la mujer. En esta causal tenemos una excepción, y es que cuando hablamos de menores de 14 años, en Colombia existe una presunción de derecho, que quiere decir que si hay una menor de 14 embarazada, la presunción de derecho lo que nos indica es que fue víctima de una violencia sexual, por lo cual no se requiere que ellas en esta causal presenten copia de la denuncia, y pueden ser atendidas simplemente a solicitud de ellas. Incluso pueden ellas mismas firmar su consentimiento informado y no se requiere que otra persona haga la solicitud por ellas. Doctora, hemos evolucionado en el cumplimiento de esta ley acá en Colombia, porque inicialmente pues habían muchas barreras, o todavía se escuchan de casos de mujeres que cumplen con estos requisitos y en sus instituciones prestadoras de salud no tienen como ese acompañamiento ideal que deberían tener. Pues desafortunadamente las noticias no son tan favorables, siguen existiendo muchísimas barreras asociadas sobre todo al desconocimiento de la sentencia, a digamos la imposición de asuntos culturales que son muy, pues se manifiestan constantemente en las entidades de salud. También entre las mismas personas, la ciudadanía, las mujeres, la población en general no sabe que existe este derecho y por lo tanto no lo demanda y no lo exige, a pesar de que desde el 2006 es una obligación que todas las entidades de salud, independiente del nivel de atención que tengan, garanticen el acceso a la información para que las mujeres decidan si quieren o no realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, seguimos trabajando en ello, haciendo pedagogía, informándole a los prestadores, a las mujeres, pero las barreras son un elemento que es constante y que sigue siendo el principal elemento que no ha permitido que posicionemos
este derecho, que no es cualquier derecho, es un derecho fundamental según la Corte Constitucional, en una sentencia que profirió en el 2010, la sentencia T585 elevó la interrupción voluntaria del embarazo a la categoría de derecho fundamental y eso le da una connotación que exige a quienes tienen la obligación de garantizarlo, pues ser mucho más cuidadosos con ello y a la ciudadanía en que entiendan que no es cualquier tipo de derecho. Natalia, en este contexto, la línea 123 Mujer, ¿qué hace? ¿Cómo orienta? Rutas de atención, ¿cómo funciona? Bueno, yo creo que es importante mencionar, digamos que desde la Secretaría de las Mujeres y el Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres se vienen realizando esfuerzos para tratar de superar esas barreras que Juliet mencionaba, que digamos las tenemos todo el tiempo. Desde la línea 123 Mujer hay que reconocer, digamos, que buena parte de estas causales pueden estar asociadas a la situación de violencia que tengan las mujeres, no solamente de violencia sexual, sino también incluso como la violencia intrafamiliar, que les pueden en algún momento limitar la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos o de ejercer, digamos, su libertad y su autonomía sexual y reproductiva. Entonces, desde la línea 123 Mujer, desde esa atención psicojurídica de emergencia, lo que hacemos es, las mujeres se comunican normalmente porque tienen una situación que las está afectando y digamos dentro de la atención y la orientación lo que hemos empezado a identificar es que son mujeres que están, digamos, embarazadas y que están también incursas en una causal o posiblemente están incursas en una causal para la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que hacemos es procurar que tengan toda la información clara, sin sesgos, sin ocultar, digamos, parte de la información, sin que obren o esté por encima, digamos, la subjetividad de cada una, sino reconociendo que es un derecho fundamental y que esa mujer lo primero que necesita es información clara. Entonces se le hace toda la orientación y se le deriva a los recursos que existen en la ciudad, los distintos proyectos que están haciendo atención y acompañamiento para que las mujeres efectivamente accedan a la atención, porque también, digamos, aquí hay un asunto bien importante que mencionar y es que cuando demoramos la información lo que estamos haciendo es que ese proceso gestacional avance, estamos poniendo en riesgo la vida de las mujeres y haciendo que todo se complique mucho más. Doctora, ¿qué documentos o qué requisitos se requieren para que en la institución prestadora de salud se pueda dar entonces cumplimiento a este derecho? Bueno, como lo señalábamos, lo que tenemos que tener en cuenta todas las personas es que lo que se ha protegido aquí es la autonomía y la autodeterminación de las mujeres y por ello el primer requisito es garantizar que se cumpla con esa autonomía y autodeterminación con la manifestación de la voluntad de que la mujer desea que le practiquen una interrupción voluntaria del embarazo. Ese es el primer requisito y hay que constatarlo, que esa manifestación de voluntad sea libre, sea espontánea y que efectivamente no exista ningún tipo de presión hacia ella para que pueda realizarse el procedimiento. El segundo requisito, para la causal de malformaciones del feto y también de peligro para la vida o la salud de la mujer es la certificación de un médico, que no de un staff médico, que no de una junta, ni de un especialista. No se requiere prolongar la atención supeditando la necesidad de ayudas diagnósticas. Basta con esa certificación que entregue pues el médico e incluso para la causal de salud, que incluye la dimensión de salud mental, está permitida la certificación de un psicólogo o una psicóloga, porque lo que nos encontramos muy frecuentemente es que en las entidades de salud, a partir del desconocimiento, exigen que la certificación para efectos de aplicar la causal salud mental sea entregada incluso por un psiquiatra, y ello nos genera múltiples barreras de acceso porque es un especialista y el sistema no garantiza el acceso a consultas con especialista de manera ágil. Entonces, por eso la Corte Constitucional definió que puede ser simplemente la certificación de un médico para estas dos causales: malformaciones del feto y peligro para la vida o la salud de la mujer. Y para la tercera causal, que es la relativa a las violencias sexuales, la copia de la denuncia, que no se requiere la certificación o la autorización de un juez, de un fiscal, ni que la sentencia del proceso esté ejecutoriada, no se requiere ningún otro requisito. Ni un examen médico para corroborar, no, solamente la denuncia. Ni examen, sí, de medicina legal, que a veces lo piden. Exigen muchísimo, la valoración médico-legal es una barrera, es una mala práctica que los prestadores de salud exijan otros requisitos que no hacen parte de la denuncia. Esa denuncia es la denuncia que se interpone ante Fiscalía, en la URI, pues, o la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? En el CAIBAS también. Que está en San Diego, que es el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual y que tiene una atención, digamos, es un modelo de atención integral. Entonces allá pueden interponer la denuncia también, o en la URI si es en los fines de semana.
Vamos a hacer una pausa muy cortica y seguimos con este tema bien interesante. Y la idea es que participen, aprovechen que el planteamiento y el tema de hoy está bastante bueno. 441-2100 y si está fuera de la región metropolitana, 018-000 41 40 99. Medellín construye un sueño maestro y es por eso que este 12 de noviembre disfrutaremos de los premios Ciudad de Medellín a la calidad de la educación 2014, donde se premiará la labor educativa de los maestros y maestras de la ciudad y reconoceremos el liderazgo de los estudiantes. Acompaña a toda la comunidad educativa en esta importante gala de premiación a partir de las 5:30 de la tarde por Telemedellín, porque Medellín es una ciudad escuela. Comienza la Copa Telemedellín de Ultimate. En directo desde el 17 de octubre a las 4 de la tarde. Espíritu deportivo y juego limpio. La verás solo por Telemedellín. Aquí te ves. Esta semana en De Acuerdo. Avanza la discusión del presupuesto general de Medellín para 2015, que será de 4.1 billones de pesos. Además ingresarán los 1.4 billones del Fondo Medellín para la Vida. ¿Para dónde van esos dineros? El maltrato animal debe ir al Código Penal. No debe ser una infracción, debe ser un delito. La bancada animalista es ejemplo para Colombia. La miran y la respetan en todo el país y en el mundo entero. Estos carros naranjados son los nuevos vehículos de Envarias. El Consejo revisa cómo va la figura que los arrienda para su uso en Medellín. De Acuerdo, miércoles 8:30 de la noche por Telemedellín, desde una ciudad que no quema pólvora y cuida a sus niños. Si quieren participar, ahí están las líneas, las redes sociales y el correo electrónico. Estaba precisamente dándole una mirada al Twitter y veo, doctora Fanny Isabel, con mucha satisfacción que el cineasta Víctor Gaviria ya se puso también el anillo de la luz, el anillo de la vida, el de nuestra campaña. También le dice no a la pólvora. Etiqueta numeral, el Medellín más luz, menos pólvora. Y son muchos los que se están sumando y están diciendo que en estas festividades en las que se aproximan no queremos la utilización de la pólvora. Gracias a Víctor Gaviria. Rodrigo Deno Futuro, buena película, la primera película de Víctor. Aquí está la programación publicada de las unidades móviles para esta semana, si quieren saber. Bueno, la información que tenemos en Facebook es muy similar, ahí está Víctor. Y abajo también unidades móviles, en Twitter y en Facebook, siempre permanente, mucha información de la salud en Medellín y en Antioquia. Sí, señor. Natalia, ustedes también brindan asesoría a aquellas mujeres que piensan, no tienen una buena información y piensan que incurrir en esto es cometer un delito, por ejemplo. Ahora hablabas de violencia intrafamiliar, entonces no es solamente la mujer que fue violada en la calle por un desconocido, aquella mujer también que está siendo víctima, que no la dejan planificar en la casa, en fin, que son cosas que muchas veces se quedan calladas y ellas no conocen que es algo malo. Claro, yo creo que es muy importante porque lo general es que las personas y las mujeres tengan mucho temor de pues, hablar y preguntar cuando no tienen como una información clara. Entonces, la asesoría empieza por contarles que no es un delito solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho fundamental que está protegiendo todos sus derechos, la vida, la salud, la integridad personal. No se va a iniciar un proceso investigativo por solicitarlo
o por acceder o por realizar pues el procedimiento cuando están en una de estas tres causales, porque el delito ya no es típico en Colombia, o sea, no amerita una investigación por parte de la Fiscalía, con un juicio para llegar, digamos, a la conclusión si estaba o no estaba en cursa, sino desde que ingresa es un derecho plenamente garantizable que le deben garantizar todos los prestadores, y por el contrario lo que decimos es cada barrera que van encontrando, donde encuentran las respuestas no más acertadas, es llamar la atención que esas personas que actúan, digamos, dentro de la prestación de los servicios de salud están incurriendo en interponer barreras que son sancionadas a través de la Superintendencia de Salud. Hay una circular que recoge cuáles son esas barreras y muchas de ellas están dirigidas al trato que hombres y mujeres que hacen parte del sistema de salud generan frente a las mujeres que solicitan este derecho. Saludemos a esta hora a Raúl Mayorga, está en el barrio San Diego. Raúl, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Muy bien, hombre. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Sí se me escucha bien, cierto? Perfectamente, lo escuchamos, Raúl. Bueno, una pregunta es que hace mucho tiempo conocí el caso de una niña habitante de la calle, donde fue abusada. ¿Qué medidas se están tomando para esto? Estas niñas, ¿quién les está dando esta información de que ya pueden denunciar eso y tienen un medio para de pronto hacer esa interrupción de ese embarazo? Porque ella había tomado la decisión de que nacía su bebé y ya lo dejaba en la calle porque ella no tenía las formas. Entonces, esa es mi pregunta: ¿cómo le podemos ayudar a estas niñas? ¿Cómo llegarles con esa información para que ellas puedan tomar una decisión y empezar a evitar mucho más, pues no sé, cómo empezar a minimizar ese riesgo en la calle? Muchas gracias, Raúl, por tu pregunta, muy válida, muy buena. Yo creo que aquí es muy importante como recordar que pues Colombia y particularmente Antioquia y Medellín tienen la responsabilidad de hacer promoción desde el Estado e informar a toda la población de esta generación de derechos, que es la última generación de derechos humanos que tienen mujeres y hombres, pero que ha sido una construcción, digamos, elaborada principalmente por activistas mujeres, del movimiento social de mujeres feministas, que es esta categoría de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Tenemos una política nacional de salud sexual y reproductiva que recientemente fue actualizada, que tiene un componente de difusión con estrategias de información, educación y comunicación. No solo es a través de la entrega de información, sino cómo garantizar la educación para poblaciones tan vulneradas como la que nos contaba el televidente, como toda la población en general. Entonces, eso es una estrategia bien interesante que incluso la Corte Constitucional, en una sentencia, la T-388 del 2009, le recordó al Estado colombiano que estaba bastante quedado en la garantía de información y de difusión de esta categoría de derechos, y le recordó al Ministerio de Educación, a las Secretarías de Educación, también al Ministerio, a todos los entes del sector educativo, cultural y de salud, que es una obligación la incorporación en los proyectos, en los programas y en las acciones que realizan. Un programa como este es una excelente alternativa para garantizar el acceso a la información de este tipo de población, que en últimas es claro que la total penalización del acceso a derechos como la interrupción voluntaria del embarazo afecta mayoritariamente a este tipo de población. Son las mujeres más pobres, con menores recursos económicos, con menor formación académica, las mujeres rurales y las mujeres jóvenes son las más afectadas, porque las mujeres con una condición económica favorable acceden a la información y pueden ir a lugares seguros a practicarse los abortos. Las mujeres que no tienen estas condiciones tienen que poner en riesgo su vida, su salud, justamente porque no tienen acceso a la información y no se les garantiza, digamos, todo lo que implica el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, incluso es un compromiso de todas las personas que conozcan esta información, ayudarnos a hacer la pedagogía, informar el voz a voz, informar que este es un derecho, es una responsabilidad que hoy televidentes como el que nos llama y nosotros en nuestra cotidianidad pues tenemos de garantizar que en el voz a voz informemos de este derecho, así como una obligación que tiene el Estado de informar. Pero digamos, aquí me parece importante retomar un asunto del que estábamos hablando ahorita, y es el deber que tienen los prestadores de tener un protocolo para diagnosticar si las mujeres que están consultando, digamos, si están embarazadas, están incursas en alguna causal. La circular 03, vuelvo otra vez y la menciono, de la Superintendencia de Salud, dice que es el deber que todos los prestadores de salud adopten este protocolo y realicen, y se le llama el protocolo de valoración rápida, porque necesita, por ejemplo, esta niña de la que hablaba el televidente,
cuando llegara a buscar atención en salud, tendría que haberse valorado y haber identificado si se trataba de una situación de violencia sexual o si estaba en riesgo su vida o su salud, y haberle informado sobre todos los derechos que tiene, incluso el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, donde se pueden, digamos, poner en conocimiento este tipo de situaciones a través del 123, por una situación de violencia, digamos, cualquiera ya sea, de tipo sexual en este caso, pero cuando hay una mujer que está manifestando pues una profunda angustia o está sintiendo que tiene en riesgo su vida a causa de lo que está, del proceso gestacional que está llevando adelante, entonces se puede comunicar al 123, la línea de la mujer, y desde allí va a recibir como toda esa asesoría íntima, con todas las condiciones, digamos, de seguridad para ella, que no la exponga, ahí garantizándole un derecho muy importante que es la confidencialidad de la información. Doctora Juliet, ¿qué pasa con los menores de edad, especialmente las menores de 14 años? ¿Pueden ser conducidas por los padres y los padres o un adulto responsable de hacer esa solicitud, o definitivamente es la mujer, así sea menor, la que debe aceptar la interrupción? Claro, la Corte Constitucional fue muy clara también al determinar que las menores de 14 años pueden ellas por sí mismas solicitar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo sin exigirse que medie la autorización de un representante legal, de su padre, de su madre, de ninguna persona mayor de edad que le acompañe. Porque también la Corte reconoció que las menores de 14 tienen total autonomía para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y que la mayoría de edad, que en Colombia está establecida a los 18 años, no necesariamente es la que está determinando la autonomía para tomar decisiones en términos sanitarios o médicos. Y la Corte reconoció este derecho. Por eso, cuando una menor de 14 se acerque a una IPS o a una EPS o a una autoridad del sector de justicia o protección manifestando que desea interrumpir un embarazo o que fue víctima de una violencia sexual, es necesario, como decía Natalia, entregarle la información de que puede continuar con el embarazo si lo desea, interrumpirlo o entregar en adopción el fruto del embarazo. Pero siempre tendrá que garantizarse que se respete esa voluntad y que la menor de 14 puede ser quien decida. En caso incluso de existir incompatibilidad entre lo que los representantes legales, mamá, papá, que a veces acompañan los casos, quieren y la menor de 14 años quiere, la Corte Constitucional ha sido muy clara, y la Superintendencia también en la circular que Natalia está referenciando, que es la 03 del 2013, han sido enfáticos al señalar que no puede prevalecer la voluntad que vaya en contravía de lo que decía la menor de 14, bien sea continuar con el embarazo o solicitar la interrupción. Venga, se la pongo al contrario. Los padres quieren que la niña no tenga el hijo, y el hijo representa un riesgo altísimo para la vida de la niña menor de 14 años. Esa niña está en riesgo. Sí. Se puede morir si avanza con ese embarazo, pero ella quiere seguir adelante. ¿Qué se hace ahí? Tiene que respetarse la decisión de la menor de 14. Así el riesgo es altísimo. Y también tenemos claro que todas las menores de 14 embarazadas son pacientes de alto riesgo obstétrico, claro, por las condiciones médicas que tienen. Pero desde la perspectiva jurídica no podemos perder de vista lo que les decía al iniciar la conversación. El derecho lo que buscó proteger fue la autonomía y la libertad de la mujer, independiente de su edad. En este caso, ¿qué se le exige a los prestadores a quienes tenemos que intervenir en casos con menores de 14 años o menores de edad? Tenemos que asesorarnos muy bien de los equipos psicosociales, que son una gran herramienta para garantizar que esa decisión sea una decisión libre, autónoma e informada, porque hay que recordar que toda práctica médica se realiza después de que la mujer consiente, luego de que se le entrega la información y suscribe el consentimiento informado, que es un nombre bien bello que tiene esta práctica, pero que a veces la reducimos al acto formal de firmar un documento que ni se lee. Entonces, lo que hay que garantizar en estos casos, y el reto que tienen todos los prestadores, es cualificar a sus profesionales de salud y de los equipos psicosociales para que podamos hacer una intervención en estos casos que garantice que esa manifestación de voluntad es libre y que no existen coacciones, que la menor de 14 tiene una conciencia de la decisión que está tomando y que tiene una madurez psicológica que le permite entenderlo. Otra de las barreras, doctora, es que en las instituciones prestadoras de salud, bueno, está listo el diagnóstico, la paciente cumple pues con estos criterios, pero entonces hay objeción de conciencia por parte del médico, y muchas veces se sigue presentando por varios médicos que la valoran. En este caso va pasando el tiempo y es más riesgoso. ¿Qué se puede hacer ahí? Tú tocas un tema absolutamente clave que ha sido identificado como la principal barrera
para la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los 8 años que tenemos después de la C355 del 2006. La objeción de conciencia es un derecho que tienen los prestadores directos, solo médicos. En otros países hay otros prestadores de salud que pueden ejercer este derecho, pero en este caso solo los médicos que intervienen directamente en el procedimiento, es decir, el médico que entró a la sala de procedimientos o al lugar en el que está haciendo la interrupción voluntaria del embarazo y realizó el procedimiento, no el demás personal asistencial ni el personal administrativo, solo el médico o la médica que realiza el procedimiento. Es la excepción, la objeción de conciencia es la excepción al cumplimiento de las leyes que tenemos todas las personas. Al ser una excepción tiene unos requisitos o unos criterios para poder ejercerse. Entonces, el médico que por sus condiciones o por sus convicciones religiosas, políticas, éticas, de cualquier perspectiva, no desee realizar la interrupción voluntaria del embarazo, debe de hacerlo de manera escrita. Su obligación, porque está generando una afectación a un derecho, es hacer la remisión inmediata de la mujer a otro profesional que sí realice la interrupción voluntaria del embarazo. No, la objeción de conciencia no es poner en juego la opinión del médico de si está o no de acuerdo con la garantía de este derecho fundamental a la mujer. Lo debe fundamentar, no es simplemente decir no estoy de acuerdo, lo debe fundamentar. Y en ese orden de ideas, entonces, se garantiza ese respeto a la objeción de conciencia, que además se debe ejercer de manera pacífica. Los médicos tienen este derecho, pero es importante que sepan que hay que respetar el derecho que tiene la otra mujer que está consultando para que su derecho también pueda ser garantizado. Los médicos sí, las instituciones no. Así sean del orden confesional, por su moral, por su religión, no se pueden negar, y si se niegan hay que denunciarlas, hay que demandarlas. Es exactamente lo que sucede. Objeción de conciencia es un atributo de la conciencia de las personas, no de las instituciones. Por eso, el requisito es que se ejerce de manera individual y no institucional. La clínica X, el hospital X no puede ejercer objeción de conciencia, y aquí viene otra de las responsabilidades de los prestadores. Tienen que tener previamente identificado suficiente personal no objetor para que le respetemos a los objetores su derecho, si lo ejercen cumpliendo estos criterios, y garanticemos a las mujeres el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso un llamado de atención bien importante aquí a los prestadores a que verifiquen su red de prestadores en IPS y demás para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria, que además es una instrucción de la circular que van a empezar a ser vigilados pues bastante fuerte por ello, porque además hay una presión internacional para Colombia en este tema, porque se han llevado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hay 2 casos que han pasado por allá porque los prestadores no han garantizado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y en Colombia han existido sanciones económicas para EPS y para IPS y para los médicos y el personal asistencial que no ha garantizado el acceso al derecho. Natalia, antes de despedirlas, una cosita final. Las mujeres en busca de más información, ampliación de esto que estamos comentando, ¿pueden acudir a la línea 123 Mujer? Sí, se pueden comunicar a la línea 123 Mujer o a los centros de equidad que están en la Comuna 10, en la Comuna 8 y en la Comuna 5. A todos los proyectos, digamos, de la Secretaría de las Mujeres hay información suficiente, pero también, digamos, llamando al deber de los prestadores, que también todas las EPS tienen que brindar información al respecto. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta buena información. A ustedes los invitamos a que sigan participando. Natalia se va, pero viene otro invitado para continuar con el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a corte institucional y regresamos. En que queremos la paz, en que esto puede ser posible y puede ser mejor. Llegó la hora de las víctimas y en Noticias Tel Medellín se toman la palabra. Cada miércoles y jueves a la 1:45 de la tarde, un espacio para resolver dudas sobre la aplicación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras.
Con el proyecto UVA, nuestra ciudad es finalista en el Premio Internacional City People Light, un reconocimiento al proyecto de iluminación que más le gusta a la gente en el mundo. Vota por Medellín, es muy fácil. Solo hay que entrar a la página web www.medellin.gov.co y escoger el proyecto Medellín Colombia. Entre todos podemos lograr que UVA sea elegida. Recuerda, tienes hasta el 31 de octubre. Ingresa y vota por UVA. Medellín, todos por la vida. Desde nuestra Vicealcaldía de Inclusión Social y Familia, Salud, Mujeres y Juventud, venimos trabajando de manera muy articulada para lograr que el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, sea un derecho efectivo y real para nuestras mujeres en la ciudad de Medellín. ¿Qué hemos venido haciendo? Acciones de manera conjunta entre la Secretaría de Salud, Metrosalud, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, Profamilia y entidades de salud, con la Secretaría de las Mujeres, revisando cuáles acciones y qué trabajo de capacitación, sensibilización y formación debemos hacer a nuestros funcionarios y servidores de salud para que cada vez comprendan que el tema de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o el denominado IVE es un derecho para las mujeres que principalmente lo que busca es garantizar y proteger la vida de las mujeres. Y particularmente desde la Secretaría de las Mujeres venimos haciendo 3 acciones en particular. La primera, un ejercicio de atención efectiva y eficaz desde la línea 123, desde los hogares de acogida, desde los servicios de centros de equidad, o sea, toda la atención que tenemos en territorio para que las mujeres puedan tener información veraz y oportuna de la existencia de este derecho y de este servicio, cómo pueden acceder a él. La segunda acción es desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. Este consejo está conformado por 3 comisiones y la comisión primera se encarga de hacer revisión y seguimiento a los temas de interrupción voluntaria del embarazo y sobre todo cómo lograr poder generar ir disminuyendo barreras que dificultan que las mujeres puedan acceder a este servicio, para lo cual hemos hecho un seminario en el mes de mayo con todas las entidades de salud, generando un proceso de formación y capacitación y la instalación de una unidad de análisis de casos de IVE que permite también revisar caso por caso cuáles fueron las situaciones que dificultaron o favorecieron el acceso al servicio y así cada vez hayan protocolos más ágiles que permitan entender esto como un derecho y que los juicios morales y las concepciones morales no sean las que limiten la posibilidad a nuestras mujeres y a nosotras como mujeres el poder acceder a un derecho como es la interrupción voluntaria del embarazo. Ella era Paula Tamayo, es la secretaria de las Mujeres y ahí nos contaba cómo se articulan varias secretarías con el fin de determinar todas estas acciones y velar por el cumplimiento y por la adecuada información a las mujeres para que tengan acceso a este derecho. Llegó el doctor Londoño a acompañarnos. El doctor Juan Guillermo Londoño es ginecobstetra de la Secretaría de Salud de Medellín. Doctor Londoño, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Empiezo con esto. ¿Qué tan riesgoso es un aborto clandestino y por qué es riesgoso? A ver, un aborto clandestino es riesgoso porque es hecho generalmente por personas que no tienen el conocimiento, no tienen la experticia y los sitios no reúnen lo que se conoce como condiciones de habilitación, no reúnen condiciones higiénicas para realizarlo. ¿Qué puede pasar? Que haya perforación del útero, que haya perforación del intestino, de la vejiga, del recto, muerte de la mujer o que termine con mutilación de esa mujer como extracción del útero, extracción de los ovarios, una sepsis o muerte. El ejemplo más claro está, por ejemplo, en Colombia el riesgo de muerte materna por un parto es de 70 por 100.000 nacidos vivos. De un aborto seguro es de 1 por 100.000. Es decir, es más riesgoso un parto que un aborto seguro. Problema, en Colombia el 99% de los abortos son inseguros.
y es la cuarta causa de muerte materna. Por eso es un problema de salud pública. Y la muerte materna tiene consecuencias sociales grandísimas. Eso que produce abandono, esos muchachitos terminan en la calle, orfandad, esclavitud laboral, violencia contra esos niños. Es decir, el problema de la muerte materna en Colombia es un problema social grave. Doctora Juliet, en Colombia y en el mundo, pues la mayoría de los estudios demuestran que la mayoría de los embarazos son no deseados, o casi pues casi la mitad de los embarazos son no deseados. Podría llegarse a pensar que esto sería pues como un método también para solucionar un embarazo no deseado. Claro que sí, porque efectivamente lo que aparece es la posibilidad de que la mujer evalúe esta maternidad no deseada, qué afectaciones puede tener para su proyecto de vida, y en atención a ello puede perfectamente encuadrarse en por ejemplo, la causal de afectación para la salud mental, porque un embarazo, forzar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado es igual a obligar a una mujer a abortar. Digamos, la analogía es aplicable para los dos eventos. Entonces, en atención incluso a esa condición que usted señala y a la que señalaba pues el doctor Juan Guillermo, por eso la Corte Constitucional tomó acción en este tema. Primero porque en Colombia la tercera causa de mortalidad materna está asociada a abortos clandestinos, porque pues en Colombia se producen 400.000 abortos clandestinos según el Instituto Guttmacher, que acaba de presentó una investigación en el 2011, que son los datos más actualizados al respecto, de los cuales 130.000 aproximadamente tienen complicaciones. Las mujeres estaban muriendo en Colombia por practicar abortos con esas características que señalaba el doctor Juan Guillermo, y por eso pues el Estado colombiano, muy presionado por organismos internacionales, porque Colombia ha firmado y ha suscrito tratados internacionales que le obligan a garantizar los derechos humanos de las mujeres, y con estas prácticas riesgosas las mujeres estaban poniendo en riesgo su vida, su salud, su integridad, su libertad, su igualdad, una cantidad de derechos, y por eso el Estado colombiano tuvo que ponerse al orden del día, permitiendo el aborto en condiciones seguras, en condiciones legales, en las que se disminuyen esos riesgos, esas probabilidades de hemorragia, esas probabilidades de muerte, esas probabilidades de esterilidad, y garantizarle a las mujeres acceder en estas tres circunstancias. Y se puso también al orden del día porque el mapa de las leyes que en el mundo han venido permitiendo el aborto, solo el 25% de países en el mundo tienen una restricción para el acceso al aborto, y tenemos que la tendencia mundial es que cada vez las leyes van permitiendo el aborto simplemente a solicitud de la mujer sin que medie una causal, y es posible que Colombia en algún momento llegue a ese punto también. Ahora estaba pensando en algo, cómo evitar que una de esas causales, por ejemplo las afectaciones sobre la salud y especialmente la salud mental, se convierta en un paraguas para el descuido, la irresponsabilidad. Entonces quedó en embarazo, se va y se busca un psicólogo, cualquier psicólogo recién salido, le firma una autorización, le entrega una argumentación y va en busca del embarazo acudiendo a esa causal. Es decir, cómo formar en este tema para que realmente cumpla con el propósito que tiene y no sea paraguas para legalizar el aborto en todas las situaciones. Juan Felipe, este es un tema que creo que nos tenemos que formar de muchos niveles. Lo primero es que efectivamente esa es la realidad que tenemos, y si un profesional con la valoración que hace de la mujer en cualquier caso encuentra que se adecúa a la afectación para el peligro de la salud de la mujer, pues las interrupciones voluntarias del embarazo se tienen que realizar, y la responsabilidad del sistema es garantizar el acceso a este derecho. Es muy dado que hagamos juicios de valor frente a cuáles son los motivos o lo que ha llevado a que la mujer busque el ejercicio de este derecho, pero nos corresponde, de un lado, garantizarle el acceso sin lugar a preguntarnos cuántas veces lo has hecho, fuiste, porque lo que tenemos en la cabeza siempre es que el aborto es igual a un ejercicio irresponsable de la sexualidad. Y tenemos también que empezar a desmontar un poco esas ideas. El conflicto armado genera miles de mujeres víctimas de violencias sexuales, una cantidad de asuntos que están asociados a que las mujeres se embaracen. Y que, de otro lado, existe una responsabilidad del Estado en seguir haciendo pedagogía de derechos. O sea, la Corte Constitucional también fue muy clara al decirle al Estado colombiano: usted no puede impedirle a las mujeres que aborten
pues digamos, criminalizándolas cuando no ha hecho lo necesario para garantizarles el acceso a la información, para evitar que las mujeres sean violadas y para que todas tengan acceso a métodos anticonceptivos y a una educación sexual, y no solo ellas, sino también los hombres. Porque otro grave error cuando hablamos de estos temas es que lo feminizamos y pensamos que es solo una responsabilidad de las mujeres. La decisión de un aborto siempre es responsabilidad de la mujer, porque es un asunto que se está ejerciendo y librando en su cuerpo. Pero es necesario involucrar a toda la sociedad. Con la causal salud nos pasa mucho eso. Las CPS niegan la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo porque presumen que todas las mujeres están yendo a solicitarle a los psicólogos que les hagan una valoración. El profesional de salud no se puede quitar la bata para ponerse la toga, que es la que tienen los jueces y los fiscales. A él le corresponde hacer la atención en salud, y si luego se configura una irregularidad, pues simplemente la entidad que investiga será la que tenga la competencia para ello, pero nuestra responsabilidad es presumir la buena fe, como lo indica la misma Constitución política, cuando las mujeres acuden bien ante un psicólogo, bien ante una entidad de salud. Doctor Rondaño, ¿usted quería complementar? A ver, lo que ha mostrado la historia es todo lo contrario. Es que, mire, el condón como método de planificación aparece a finales del siglo XIX. La píldora anticonceptiva es de 1960. ¿Cómo planificaban las mujeres antes? Con aborto y con infanticidio. La historia está llena de ejemplos. En 1973 se despenaliza el aborto en Estados Unidos. ¿Qué se ve hoy? Hay una disminución significativa del número de abortos inseguros y una disminución todavía más alta de mortalidad materna. Los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta dicen que el aborto es un triunfo, el aborto seguro es un triunfo de la salud pública, porque cuando usted le niega a la mujer la posibilidad de acceder a un aborto seguro, ella va a acudir por fuera del sistema, y ahí es donde vienen las complicaciones. Por eso las barreras hacen que el aborto se constituya en una causa importante de mortalidad materna. Las mujeres no abortan por deporte, abortan porque se presentan circunstancias. Mire, una mujer de 5 hijos, que nace otro, sostenga el sexto, las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones mentales o la salud, o si viene con algún problema que haga inviable su vida extrauterina, eso lleva a que la mujer tome la determinación. Segundo, ahora mencionaban, el embarazo no planificado, no deseado, en Colombia es muy alto, es 67% de acuerdo con el estudio que menciona la doctora Juliet, es supremamente alto, y un número importante de mujeres en edad reproductiva quieren acceder a métodos de planificación, pero no lo logran, aunque en Colombia un porcentaje importante de mujeres planifican con métodos modernos. Muy bien, tenemos también una entrevista con la doctora Diana Molina. Ella es psicóloga y nos va a ayudar en nuestra sección de los martes, que es Salud en el Hogar, contándonos cómo es ese acompañamiento psicológico a aquellas mujeres que buscan la interrupción voluntaria del embarazo. Frente al tema de interrupción voluntaria se debe hacer asesoría pre-IVE, antes del proceso, y post-IVE, ¿cierto? Pre-IVE tiene como objetivo asesorar y acompañar a la mujer para que tome una decisión clara, para que esté segura de la decisión que está tomando, para desmitificar ideas alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo y para que conozca sin tantos temores cómo es el proceso al cual se va a ver sometida, que debe ir acompañada también de una asesoría médica especialmente, ¿cierto? Que le puedan explicar los procedimientos. Pero es muy importante que tú estés segura y tranquila con la decisión, es una decisión que solo puedes tomar tú. Y post-IVE hay una asesoría que va a verificar después del procedimiento, que en realidad médicamente es muy sencillo, si se hace por personas adecuadas e indicadas, cómo está a nivel emocional la usuaria, que pueda elaborar el proceso, porque igual es una pérdida, puede ser un duelo, que lo haya elaborado adecuadamente para que no afecte su proyecto de vida ni su historia y no quede, como dice la gente, como algo traumático.
Cuando una mujer solicita la interrupción voluntaria del embarazo, siendo esta una decisión clara y ya tomada desde el lugar de autonomía y se vulnera este derecho, puede generar problemas a nivel de salud mental o familiar porque la están obligando a continuar con una maternidad que no es libre y es el primer principio para una buena maternidad. Entonces puede haber depresiones, tristezas, dificultades, mujeres que incluso han llegado al suicidio por no querer continuar con el embarazo. Nadie puede estar obligado a ser madre si no lo desea y no es benéfico ni para ella ni para un futuro ser que vaya a nacer. Crecer en un ambiente donde no se le espera con amor ni con deseo. Entonces es la posibilidad de ejercer ese derecho, de que yo pueda elegir mi maternidad cómo, cuándo y cuando yo la desee, sin presiones, sin obligaciones y en las mejores condiciones de salud mental que pueda. Gracias a Diana por sus aportes, a esta psicóloga por sus aportes para este tema. Estamos aquí mientras veíamos a Diana también conversando un asunto interesante. Esto, si está ya por ley, también tiene que ser, doctor Londoño, enseñado. En las facultades de medicina deben enseñar a interrumpir el embarazo de manera adecuada. ¿Se enseña en nuestras facultades o no? Sí, ya lo había mencionado en la primera parte del programa, la interrupción es un derecho fundamental de las mujeres. Ahora, la academia tiene una responsabilidad y es formar los prestadores. En Colombia hay 55 facultades de medicina, 4 tratan este tema. La mayoría son confesionales, pero lo más grave no es eso, sino que una inmensa mayoría de facultades de medicina no enseñan ni permite que se enseñe anticoncepción de emergencia. Entonces, no enseñan planificación, no permiten la anticoncepción de emergencia, ni preparan a sus estudiantes en la prevención del aborto inseguro, que ese es el tema, para que las mujeres no se mueren. Entonces uno no entiende. Segundo, ¿dónde está el problema? ¿Quién sanciona o quién exige? Uno no encuentra en el panorama de los ministerios de educación o de salud quién sanciona. Si es un problema de salud pública, debe ser parte de los currículos de las facultades de medicina. En Antioquia, solamente la Universidad de Antioquia trata este tema con sus estudiantes de pre y posgrado. De resto, ninguna lo trata. Doctor Londoño, ya que mencionó lo de la anticoncepción de emergencia, es tanta la desinformación que muchas personas piensan que es un método abortivo, por ejemplo. Eso es un desconocimiento de cómo actúa. Y la Iglesia Católica ha intentado suprimir la anticoncepción de emergencia con ese argumento. Mire, la anticoncepción de emergencia lo que hace es que evita la ovulación. Si un método evita la ovulación, no puede ser abortivo, porque no hubo ovulación. Exacto. Si no hay embarazo, no puede ser abortivo. Ese es el mecanismo como el levonorgestrel, que es esa hormona que se administra en las primeras 72 horas luego de la relación sexual, actúa. Entonces, si inhibe la ovulación, no hay embarazo, y si no hay embarazo, no puede ser un método abortivo. Ahora, doctora Julia, yo siento que en este tema todavía nos falta mucho, porque uno puede sintetizar y es una mala conclusión que seguimos pensando, aborto igual ilegalidad, igual, que es mucho peor, igual pecado, y en ese panorama todavía estamos. Sí, nos movemos en ese panorama y pues sabemos que efectivamente porque una práctica pase a ser definida desde el derecho no necesariamente recoge el sentir de la sociedad, pero los cambios asociados al reconocimiento de los derechos de las mujeres siempre han sido así. Las mujeres solo hace muy poco, pues no más de 50 años podemos votar y antes no votábamos y era normal que no votáramos. La posibilidad de que las mujeres tuviesen la píldora, como el doctor Londoño lo señalaba, tampoco era de buen recibo porque se pensaba que las mujeres se iban a liberalizar de una manera tremenda en su sexualidad y que iba a ser el acabose para la sociedad y la familia. Tampoco fue de buen recibo, pero con el paso de los años, con la pedagogía, con estar recordándole a las personas que los derechos no son negociables y que estos son derechos, que el Estado los tiene que garantizar y que la población, la ciudadanía lo puede y lo debe exigir, pues vamos ayudando a que esto se mueva. Lo que tiene que quedar muy claro es que nosotros pues no podemos entrar en las conciencias de las personas, pero sí en la garantía de sus derechos. Entonces,
las personas podrán seguir pensando que esto es un pecado, pero lo que sí tiene que quedar muy claro es que no es un delito y que es una obligación garantizarla por parte del Estado. Y el funcionario o funcionaria de la Fiscalía, de la EPS, del Centro de Salud, que siga pensando que es un pecado, no podrá generar barreras porque estará violando un derecho en el entendido de que su obligación es garantizar el acceso a este derecho. Doctor, ¿hay alguna edad gestacional límite entonces para realizar la interrupción del embarazo? La Corte no estableció límites a la edad gestacional para terminar el embarazo en Colombia. ¿Por qué? Porque las causales aplican durante todo el tiempo de la gestación. Claro. Mire, el riesgo para la vida o la salud de la mujer va desde la concepción hasta el parto. La mayoría de las muertes maternas ocurren en las primeras 24 horas después del parto. Hay un problema acá, y es el problema de la violencia. Es decir, muchas mujeres víctimas de abuso, de violencias sexuales, no pueden denunciar porque las amenazan. Entonces, esa es otra razón por la cual esas terminaciones son tardías. Medellín tiene una característica, la mayoría de las terminaciones son tardías, por dos razones. Uno, las barreras que impone el sistema, todos los actores del sistema. Hay barreras de carácter administrativo, hay barreras por parte del médico, por las instituciones, objeción de conciencia mal planteada, y con eso no pasa nada. Y lo otro son las amenazas. Violan a la mujer, los grupos criminales, las bandas las violan. Aquí hay esclavitud sexual en Antioquia y en Colombia, y las amenazan, si denuncian, hay amenazas para la familia, por eso llegan tarde. Por eso el médico no puede hacer juicios de valor. Es que uno lo primero que tiene que preguntarse es ¿quién es esa mujer que tengo enfrente? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué vino? Hacer juicios de valor es muy fácil. Doctor Rondoño, muchas gracias por acompañarnos. Doctora Gómez, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Lo dicho desde el comienzo, este tema es interesante para conversar. Tiene mucho de fondo y se quedan muchos elementos. A mí me inquieta mucho porque la gente no participa, porque sigue siendo un tema tan tabú en nuestro medio. Sí, un tema pues que tiene ciertas reservas, pero que definitivamente yo sé que sirvió muchísimo para todas las mujeres y hombres que nos están escuchando, y que la idea es que los derechos hay que hacerlos respetar definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que mañana es miércoles, el programa es a las 3 de la tarde. Vamos a hablar sobre un congreso de mastología que se realiza en la ciudad de Medellín, donde varios especialistas se reúnen para hablar sobre el cáncer de mama, su tratamiento y su diagnóstico. Esperamos que nos acompañen y que pasen feliz tarde.